En un inicio se les conoció como el Grupo de Trujillo o Bohemia Trujillana y a partir de 1923 como Grupo Norte. El grupo de jóvenes intelectuales y artistas que tienen como sus mentores, orientadores e inspiradores a Antenor Orrego y José Eulogio Garrido. Todos éramos catecúmenos y maestros. A la vez que aprendíamos de los otros, dábamos también sin reserva de lo nuestro. Hacia el año 1915, en la ciudad de Trujillo, un grupo conformado por jóvenes universitarios con perfiles revolucionarios y artísticos tomaron como líder a Antenor Orrego. Entre los integrantes se encontraban Víctor Aya de la Torre, José Eulogio Garrido, Macedonio de la Torre, Carlos Valderrama, Federico Esquerre, Alfonso Sánchez Urteaga, Alcíes Espelucí, César Vallejo, entre otros. El nombre Bohemia Trujillana no era del agrado de Antenor Orrego, pues consideraba que no respondía a los intereses de la agrupación, que además no era adecuado delimitarlo a Trujillo. Desde entonces, en 1923, el grupo fue conocido como el Grupo Norte, fundando así el diario El Norte, una novísima corriente intelectual y literaria que constituyó a todo el norte del Perú, que se extendió luego al país entero. El Grupo Norte también se hizo llamar Grupo Trilce, en honor a la obra de César Vallejo. En 1932, una revolución popular en Trujillo fue sofocada por el gobierno de Luis Sánchez Cerro, en un ataque militar por aire, mar y tierra, dando posteriormente una represión feroz sobre la ciudad rebelde, donde se calcula hubieron 5.000 fusilados. Aquel entonces se comenzó el cierre de universidades y la censura de los periódicos poniendo fin al reconocido Grupo Norte. Por su parte, muchos de los miembros del grupo fueron perseguidos, Antenor Orrego, Víctor Raúl Aya de la Torre y Alcides Espelucí. Antenor Orrego Espinosa nació el 22 de mayo de 1892 en la hacienda Montán, en Santa Cruz, Cajamarca. Sus padres fueron don José Asunción Orrego y doña Victoria Espinosa Villanueva. A los 10 años de edad fue llevado a la ciudad de Trujillo, donde realizó sus estudios secundarios. Sus estudios superiores los realizó en la Universidad Nacional de la Libertad, que fundaron Simón Bolívar y Faustino Sánchez Carrión, donde realizó estudios de letra, jurisprudencia, ciencias políticas y administración. En 1914, a la edad de 22 años, reunió una generación de intelectuales que se llegaría a llamar el Grupo Norte, que data de los años 1914 a 1932, siendo este el líder de dicho grupo. Compartió momentos con cada uno de los que conformaban el grupo. Entre ellos resaltó el gran poeta César Vallejo, con quien formó una amistad fructífera, llegando a brindarle su apoyo ocultándolo tras la acusación de haber participado en el incendio de una casa comercial en Santiago de Chuco. Fallece en Lima el 17 de julio de 1960 de un infarto al corazón. Víctor Raúl Aya de la Torre ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de Trujillo, donde se hizo buen amigo del destacado poeta César Vallejo en el curso de literatura. Ambos, junto con otros estudiantes y bajo la conducción de Orrego y Garrido, integraron la llamada Bohemia Trujillana, donde fue conocido como el Príncipe de la Desventura. Macedonio de la Torre Collar nació el 27 de enero en el distrito de Uquil, provincia de Otusco, departamento de La Libertad. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo de la ciudad de Trujillo, donde compartió con Antenor Orrego y su primo Víctor Raúl Aya de la Torre, hasta 1911. Luego estudió letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pero lo dejó. Regresó a Trujillo y se incorporó al Grupo Norte, donde conoció al poeta César Vallejo, con el cual hicieron un vínculo amical. En Trujillo es donde desarrolla sus dotes artísticos como pintor y escultor. En 1917 realiza su primera exposición pictórica individual. Alderomar, cuando lo conoció, dijo:
Conozco a Macedonio de la Torre, un excelente temperamento artístico que podía ser escultor si se lo propusiera. En 1921 contrae matrimonio con Adriana Romero Lozada Bello, eximia pianista trujillana. En 1924 viaja con su familia a Europa, pero años después vuelve a Perú, trayendo la modernidad pictórica. Realizó su primera exposición individual en Lima, luego de eso empezará a realizar muchas exposiciones en Nueva York. Volvió a Trujillo por última vez en 1961. Una retrospectiva de su obra realizó en 1968 en el Museo de Arte de Lima, en donde se reunió 136 obras entre óleos, dibujos y esculturas, que permitieron tener una visión de conjunto de su labor artística. Murió en Lima el 13 de mayo de 1981, a la edad de 88 años. Julio Garrido nació en la ciudad de Celendín el 2 de julio de 1909. Fue uno de los más talentosos y prolíferos escritores celendinos. Destacó en la poesía, la novela, el periodismo y tuvo una activa vida política. Estudió primaria en su pueblo natal y secundaria en el Colegio Nacional San Ramón de Cajamarca. Realizó estudios superiores de Derecho en la Universidad Concepción de Chile y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. Como político, militó en el Partido Aprista. Soportó destierros y prisiones por sus ideales. Fue elegido por voto popular como parlamentario ante el Congreso de la República del Perú en 4 oportunidades. 2 veces diputado y 2 veces senador. Fue también director del Instituto Regional de Cultura de Trujillo, La Libertad. Alcides Espelucín Vega. Nació en la hacienda San Felipe, distrito de Ascope del departamento de La Libertad, en el año 1895. Estudió en el Colegio Nacional San Juan de Trujillo. Luego cursó estudios superiores en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de dicha ciudad. Integró en la Juvenil Bohemia de Trujillo, conocida después como el Grupo Norte, que reunía a lo mejor de la intelectualidad lugareña. Colaboró en los diarios La Reforma y El Federal de Trujillo, dando a conocer su poesía. César Vallejo, que fue su gran amigo, lo describió entonces como un poeta extraño y es toda una promesa. Hizo un breve viaje a La Habana y Nueva York en 1918 y a su regreso se asoció con Antenor Orrego en la fundación y dirección del diario El Norte de Trujillo. Obtuvo un doctorado en Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Trujillo. Se trasladó a Lima y fue incorporado a la Secretaría de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en 1929. Estuvo entre los fundadores del Partido Aprista. Luego pasó a Argentina. Desde 1952 fue incorporado en la docencia en el Instituto Tecnológico de Bahía Blanca, donde ejerció el cargo de vicerrector. Allí falleció en 1976. José Eulogio Garrido nació el 11 de marzo de 1888 en Huancabamba. Sus padres fueron Daniel Garrido y Gerarda Espinosa. Estudió en el Colegio San Juan, Trujillo. El 22 de julio de 1967, a la edad de 79 años, partió a la ciudad de Trujillo, La Libertad. Fue escritor, catedrático, universitario y periodista peruano. Miguel Cerro lo hizo director del diario La Industria desde 1910 durante 20 años. Además, en 1915 y 1917 perteneció al Grupo Norte con Antenor Orrego, Alcides Sepulín, César Vallejo, entre otros. Escribió Carbunchos. Es ahí donde describe a su tierra natal, Huancabamba. Además, diferentes obras como El Ande, Visiones de Chanchá, Crónicas de Andar y Ver, entre otros. Gran amigo de César Vallejo. Este le dedicó su poema Bajo los Álamos, de los Heraldos Negros, en 1919. En 1930 se radicó en Moche, donde se dedicó con pasión al estudio del folclore local. Llegó a ser alcalde de dicha población en 1942, tras graduarse de bachiller en Humanidades. Por otro lado, fue nombrado el director del Museo Arqueológico de la Universidad Nacional de Trujillo, cargo que ejerció de 1949 a 1963. Eduardo González Viaña. Nació en Chepén, La Libertad, en el año 1941.
Su infancia y adolescencia discurrió en el puerto de Pacasmayo, lo cual dio origen a su primer libro de cuentos, Los peces muertos, así como la entrañable nostalgia por el norte peruano que es ostensible en toda su obra. Pero lo que más se repite en sus libros de memorias es la ciudad de Trujillo y su universidad. Se graduó de abogado y realizó sus estudios doctorales de literatura de la Universidad de Trujillo. Se especializó en lingüística y literatura en España y en ciencias sociales en París. El periodismo, una actividad que ha cultivado todo el tiempo, lo llevó a diversos escenarios de guerra, en el África y a ser testigo presencial en Irán de la caída del Chad y inicio de la revolución fundamentalista. Ciro Alegría nació en la hacienda Quilca, cerca de Huamachuco, en 1908. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Nacional San Juan de Trujillo, donde tuvo como profesor al entonces joven poeta César Vallejo. En 1927 fundó la Tribuna Sanjuanista, periódico escolar que dirigió. Integró al Grupo Norte. Las razones que tuvo Ciro Alegría para ingresar al Grupo Norte tienen que ver no solo con la búsqueda de participación en un espacio intelectual auténticamente libre, en una aristocrática y conservadora ciudad como Trujillo, sino también y sobre todo con el flujo espiritual y moral que tenía Orrego ante los jóvenes, escolares y universitarios, ya en su fase final. Y en 1930 tuvo activa participación en la formación de la célula aprista de Trujillo, junto con Antenor Orrego. El Grupo Norte realizó en Perú el más importante movimiento intelectual, la más vital revolución ideológica. Vivió más al día que la propia universidad en cuanto a avances culturales, literarios, estéticos y filosóficos. Se educaron a sí mismos, quienes al mismo tiempo eran educandos y educadores. Orrego y sus amigos fueron contestatarios, inconformes, pero innovadores, quienes aspiraron a la transformación social del país. Tuvieron una vinculación muy estrecha con el periodismo, la literatura, la filosofía, la política, las artes plásticas y la música. Estos aspectos constituyeron sus campos de acción, las cuales se innovaron, potenciaron y llegaron a tener su máximo desarrollo. Llegó a convertirse en una auténtica pléyade de talentos que aportó nuevas propuestas artísticas e ideas. Ejercieron una gran influencia sobre una generación pródiga de talentos artísticos. Sus obras son duraderas, valiosas y trascendentales porque siempre han estado relacionadas con esta tierra. Mantienen esa cercanía con nuestra región, nuestras raíces y costumbres propias, al cual pertenecemos, y puesto que ellos también pertenecieron.